color, que la verdad que ya les hemos platicado en algún momento que es de nuestros favoritos, pero que nunca habíamos compartido. Y en el camino ya vimos varios campos de nequenes que ahorita les vamos a compartir. Sí. Hola amigos, estamos rumbo a Izamal, pueblo mágico, y nos llama la atención que durante todo el camino hemos visto estos campos de nequenes. En otro video ya les hemos platicado acerca de las haciendas y el cultivo de nequenes, y a mí me sigue llamando la atención que aún haya muchos campos grandes, porque son grandes, obviamente no de la magnitud de los anteriores, pero la verdad es que está muy padre y el paisaje está muy lindo. Así es amigos, por toda la zona hay estos campos de nequenes y bueno, esto nos recuerda a una zona que se llama San Eduardo en Telchac, que es como un desarrollo en donde vas a vivir cerca de pues una hacienda, una ex hacienda donde va a haber muchos campos de nequenes, de los cuales no te hemos hablado todavía, pero bueno, tenemos pendiente el video para mostrarte San Eduardo, así que cuando esté listo lo vamos a poner aquí arriba. Para llegar a Izamal puedes ir en auto y llegarás en solo 45 minutos, pero si quieres tomar el transporte colectivo solo debes ir al paradero en el centro de Mérida en la calle 50 por 65 y 63 y te cuesta 35 pesos cada viaje. Al entrar a la ciudad todo parece normal hasta que las fachadas y edificios empiezan a pintarse de amarillo. Aquí se mezcla el pasado maya con la pulsante fe católica y el pasado colonial y un presente lleno de color. La historia de Izamal es tan fascinante que le pedimos al doctor Miguel Vera, cronista oficial de la ciudad, que nos comparta los secretos de este mágico lugar en este video. Y por supuesto nuestro recorrido comienza con el sorprendente centro histórico de Izamal, que se encuentra justo enfrente del convento de San Antonio de Padua. Bueno amigos, ya llegamos a Izamal. Está de más mencionarlo, pero bueno, vamos a mencionarlo otra vez. Podemos ver que todo es amarillo, ¿Hay alguna razón para este color, ok, predilecto? La verdad que está bonito, está precioso, le da un toque muy especial. Detrás de nosotros está el convento, ok. El convento está por allá. Y bueno, vamos a darle un recorrido por toda la zona. Si bien durante la pandemia disminuyó muchísimo el turismo en esta zona, hoy este lugar se recupera y está lleno de visitantes y nuevos atractivos que podrás visitar partiendo desde la plaza principal. Y bueno amigos, esta es la placita principal. Respecto de las calesas, la verdad es que es todo un tema que se usen con caballos. Mucha gente propone que sean eléctricas, pero otros están en contra. Particularmente me parece que si les dan un muy buen cuidado a los animalitos, yo creo que está bien. Ahí se va otra, mira. Ahí se va otra. Pero obviamente si no les dan el cuidado adecuado, pues sí me parece que estaría mal, sería mal para ellos. Pero bueno, ustedes cuéntenos qué opinan, ¿creen que sería mejor eléctricas o regularlo más? No lo sé. Lo que sí es que estamos aquí en el centro de Izamal y este pueblito a mí me encanta. Obviamente como todos los pueblitos tiene aire de pueblito, se siente tranquilo, la gente es muy amable. Escuchas el canto de los pájaros, que eso es algo un poco raro en algunas ciudades. Y ahorita les vamos a recorrer el convento, que es uno de los atractivos aquí en este punto, y también las ruinas. Siempre es padre la sensación como si esto fuera un sueño, o sea, yo lo describo así porque quizás para algunos es como que cotidiano, pero aquí venir como extranjero a una persona que jamás había visto tanto amarillo, tantas fachadas blancas con amarillo, ha de ser algo padre, una experiencia verdaderamente acogedora, yo creo, ¿no? Y si bien no todo el pueblo es amarillo, muchas partes de lo que es el centro histórico son prácticamente todas amarillas. Tenemos algunos amigos en la zona y algo curioso que nos comentaron hace un tiempo es que el gobierno mismo patrocina estas pinturas para las casas, es decir, hay un apoyo de pintura. Exacto, sí, para que tú tengas tu fachada bien pintada y bien cuidada. Y pues eso está bien porque también es bueno para seguir fomentando el turismo. La verdad, déjenme decirles que yo sí veo más gente, o sea, sí es porque estamos regresando del COVID, del encierro. Nosotros como tenemos amigos aquí desde hace 10 años venimos, pues no todos los fines de semana, pero sí constantemente. Y yo sí veo que hay más gente, cada vez hay más gente que viene, entonces creo que vale la pena la inversión que está haciendo el gobierno para atraer estos turistas, porque finalmente se refleja
Izamal se funda en unos siglos antes de la era cristiana. Se han encontrado vestigios arqueológicos en distintos rumbos del lugar que nos indican que el lugar ya estaba habitado entre los siglos V y III antes de la era cristiana. La tradición nos dice que el lugar fue fundado por Itzamna, el guía de los Itzáes, que después de andar por toda la península y darle nombre a todos los lugares geográficos, playas y cenotes de la región, finalmente se asienta en este lugar y se le da el nombre del fundador. Él era Samna primeramente, y cuando muere es deificado como el principal de los dioses mayas con el nombre de Itzamna. Entonces la ciudad en la época prehispánica se le conoció como la Santa Itzmal. Siempre se referían a ella como santa. El significado de Itzmal es eso, donde cae el rocío, y es frecuente que muchas veces en el año amanezca con un rocío fino que fertiliza los campos, aún en épocas de sequía. Se han encontrado en los últimos años vestigios entre grandes y pequeños hasta de 167 edificios, que pueden ser bases de casas, de edificios o de los templos de los mayas. Y bueno, ahí están las letras donde uno se toma la característica foto con el fondo del convento. La verdad es que se ve hermoso. Esta es como la segunda placita, no es la principal, pero es igualmente bella. Está llena de puestecitos, aunque es entre semana. Antes estos puestecitos no existían, o sea, solamente se ponían en fin de semana, pero ahora hasta principio de semana se ponen estos pequeños puestos de artesanías y otras cosas. Bueno amigos, ya dimos un recorrido breve por la zona del centro. Yo creo que vamos a comer algo para llenar el tanque de combustible y empezar el recorrido a el convento y a una pirámide que está catalogada como de las más grandes en toda América Latina. De hecho es de las más grandes. Si deseas comer bueno, bonito y barato, la verdad te recomendamos el mercado municipal, donde la atención no solo es cálida, sino también bastante rápida. Te traen todo en tan solo un par de minutos. Pero si deseas comer en un restaurante más VIP, también hay varias opciones en la zona. Lo que más me gusta de los pueblitos es invariablemente la comida. Siempre tienen muy buena comida, muy buenos precios. La orden de 3 albutes aquí cuesta 46, creo, 40 y algo, menos de 50 pesos. Está re bien. Obviamente hay diversos guisos. Nos acaban de ofrecer algo que se llama venado, o sea, el venado. La verdad no lo pedí, no soy tan fan del venado. No sé si los crían o se los van a cazar al monte, así que ante la duda pues decidí yo personalmente no comer venado. Pero bueno, si alguien quiere comer venado, pues hay opción aquí. Miren amigos, esta es nuestra comidita que acaba de llegar. Rica comida, ok. Tenemos por aquí cochinita, relleno negro. Tenemos, creo que este es el venado que quiso probar Mía. Pollo, relleno, ok. Perdón, esto es pavo, este es relleno negro. Y bueno, esto es cochinita pibil. Todo estuvo muy delicioso. La orden de panuchos o salbutes cuesta entre 45 y 60 pesos, así que con unos 150 pesitos pudimos comer como reyes. La verdad los super recomendamos, no solamente porque es rico, sino también porque es muy accesible. Y bueno amigos, para quien no lo sepa, en Mérida, en Yucatán, está prohibido la caza de venado porque antes se cazaba mucho y su población se ha visto muy reducida, así que la verdad es que si alguien quiere probar estos guisos, yo les recomendaría que busque un lugar en el cual esté aprobado o venga de un criadero,
Pero bueno, hay que tratar de no fomentar también la disminución de la fauna, porque sería una tristeza que se pierdan por completo y que después ya no haya ni un solo venado, ¿no? ¿O ustedes qué opinan? Yo creo que es respetable que haya gente que vive de eso, porque hay gente que es su sustento, ¿ok? Y está bien. Pero bueno, creo que se debería buscar alguna alternativa para no acabar con la población salvaje. Así Exacto. que, bueno, igual y deja tu comentario respecto al consumo y cacería de venado aquí abajito. Quizás un criadero sería la respuesta, no lo sabemos. La siguiente parada obligada es el convento de San Antonio de Padua. La verdad que aunque no somos religiosos, podemos comprender lo ferviente que es la fe en esta región, en esta zona, y la verdad forma parte muy importante de la cultura, de los edificios y de todo lo que tenga que ver con el pasado histórico de Izamal. Así que en unos momentos les explicamos un poco más. Bueno amigos, esta no es la primera vez que nosotros venimos al convento. La verdad es que este pueblo mágico nos encanta y ya hemos venido varias veces al convento. Me encanta porque es muy grande, realmente muy grande. Y bueno, les vamos a ir contando la historia alrededor de este convento conforme lo vamos viendo. Así que vamos a ver qué onda. Y esto que está aquí es el atrio del convento San Antonio Padua. Al llegar ellos y fundar el convento, y al que le dan como patrono a San Antonio de Padua, se dan cuenta de que había una deidad femenina muy importante y no la desaprovechan. Apenas pueden, traen la imagen de la Virgen María hacia 1558, la trae Diego de Landa y enseguida la fe se desborda hacia la Virgen, y en poco tiempo es tan importante, gana otra vez importancia Izamal como centro religioso, de tal manera que a través de los siglos sigue siendo un centro de peregrinos. Y si ahora vienen peregrinos y vienen turistas. En 1648, cuando acá muere la gente por una epidemia de fiebre amarilla, y ustedes se acuerdan de la imagen de la Virgen y vienen a pedirla para llevarla a Mérida en peregrinación y a rezarle un rosario, y entonces se la llevan. Pues claro, mucha gente muere, pero mucha gente se salva, y todo eso lo atribuyen a las gracias y al apoyo y al don de la Virgen, y desde ese tiempo la declaran como patrona de la diócesis. La juran como patrona y juran venir cada año, cada 15 de agosto, a decirle una misa, el cabildo de la catedral y el cabildo del ayuntamiento de Mérida. Se le declara patrona y también se le dona dinero y joyas, distintos donativos, y con todo eso se le construye en el templo entonces un local muy privado para ella, como es el camarín. La parte detrás del presbiterio es donde está el camarín, donde está la Virgen, su habitación, su camerino, y esa es la importancia de la Virgen. Pero su importancia se le sigue llevando en varias ocasiones en la época colonial, cuando hay hambres, cuando hay epidemias de langosta y acaban con los cultivos, o cuando hay otras enfermedades, se le llevó en otras ocasiones a Mérida. Ante toda esta importancia religiosa de la imagen, es que entonces el Papa Juan Pablo II, cuando sube, y que él era un fiel devoto mariano, y se iba a presentar, a rendir pleitesía a las imágenes marianas en todo el mundo, entonces programa venir acá, a Izamal. Y bueno, la verdad que está padrísima la arquitectura, esa especie de postes que vemos aquí arriba. ¿Se imaginan la calidad de la madera para que durante pues tanto tiempo se mantengan pues prácticamente intactos? O sea, estamos hablando de métodos de construcción bien innovadores, no como a veces algunas casitas de Infonavit que después de 2 o 3 años ya no sirven. ¿Se imaginan el grado de sofisticación que detrás de estas pues construcciones hay? Yo creo que a pesar de que parece simple, hay mucha ciencia detrás de cada uno de estos proyectos. Vean qué precioso está. Bueno amigos, estamos aquí sentados en el atrio del convento y es una pena, pero no estaba abierto para que pudiéramos entrar dentro a la iglesia. En otras ocasiones hemos entrado
y la verdad es que está hermoso, precioso. Les vamos a tratar de poner unas fotos aquí, pero ahora por lo del COVID no se está permitiendo entrar, solo se abre en el horario de las misas para las personas que vienen a la misa. Y bueno, les iba a platicar también, ahorita quizás no podemos hacerlo, pero en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar hasta arriba del convento y la verdad es que la vista es preciosa. De hecho, hace algunos años vino una orquesta, ¿no?, muy famosa a tocar aquí y se veía precioso todo el ambiente, todo el aire que da el convento y los colores. La verdad es que está hermoso, hermoso. Si yo pudiera, viviría aquí. Y en otro video te vamos a platicar acerca de cómo puedes hacer esto realidad, vivir cerca de este pueblo mágico, ¿verdad? Así es, como dice Mía, la verdad que este pueblo, si bien ya era un atractivo turístico, ahora ya lo es más. Hay mucha más gente, muchas más personas, muchos más turistas, muchos más eventos se llevarán a cabo. Y también tiene que ver con el hecho de que el Tren Maya, el famoso Tren Maya de esta administración en México, pues va a pasar por aquí. El Tren Maya tiene destinado una estación para Izamal y además una ubicación cerca de una hacienda que se llama la Hacienda Tella. ¿Qué pasa? Hay terrenos y hay propiedades disponibles en esas zonas. O sea, ¿te imaginas el valor que va a adquirir la tierra en ese punto? Sí, porque si ahora hay turismo, imagínate cuando el Tren Maya esté terminado de construir, va a haber aún más turismo, más gente que quiera venir a vivir aquí. Entonces pues vale la pena considerarlo por si quieres alguna propiedad. Te vamos a hacer un video especialmente para ese tema, te lo vamos a poner aquí. De hecho va a ser el siguiente video, para que pues consideres una opción de tener una propiedad por estos hermosos paisajes y lugares. Y seas nuestro vecino, porque la verdad es que yo creo que sí me voy a animar a vivir por aquí. Sí, está precioso, me encanta. Nuestra siguiente parada es la pirámide de Kinichkakmo, una de las más grandes y que queda muy cerca del convento de San Antonio de Padua. Y en nuestro recorrido, adivinen con quién nos encontramos, con Ani Vera. Ella es una nutrióloga aquí en Izamal, amiga nuestra, súper talentosa y la mejor en su tipo. Nos va a presumir la pirámide más grande de la zona, que se llama Kinichkakmo. Vamos para allá. ¿Ves que ese tiene potencial de YouTube, Anita? Esta pirámide se encuentra totalmente abierta al público, no cuesta ni un solo peso entrar, así que tienes que aprovechar. Si quieres subir a la pirámide, te recomendamos que traigas zapatos cómodos y muy buena hidratación, porque a pesar de que estamos apenas saliendo del invierno, llegamos hasta los 35 o 40 grados centígrados. Así que ven con una bebida rehidratante, si puedes gorra o sombrero, y simplemente disfruta de esta nueva experiencia. Y apenas vamos a la mitad y vean cómo es la vista. Apenas llevamos la mitad del recorrido. Ya me aventajó Mía y ya empieza a sentirse los estragos del calor. Entre los edificios principales están el Kinichkakmo, Itzamatul, Kabul, etc. El más alto, el más grande es el Kinichkakmo, que tiene hasta 35 metros de altura, y por su volumen, ya que tiene 173 metros por un lado y 191 por el otro, es el más alto y más voluminoso del estado de Yucatán. A nivel nacional ocupa el 5º lugar. Y ya le venían a rendir culto, sobre todo dedicado al sol, ya que Kinichkakmo quiere decir el rostro del sol, que la guacamaya de fuego, que ellos decían que la representación en la tierra del sol era una guacamaya por sus plumas amarillas y rojas. Vamos, amigos, ustedes saben que no soy tan amante de las alturas, pero bueno, sin miedo al éxito, papá. Vámonos para arriba. A ver, no sé cómo es. ¿Debes de mirar abajo o no debes de mirar abajo? Creo que no debes mirar abajo. Lo que debes hacer es sentar en tu pie. ¿Quieres que te lo agarre? Nah. Después de unos cuantos minutos de subir, de calor y de vértigo, pudimos llegar hasta la parte superior de la pirámide, donde la vista de verdad es preciosa. Vean qué vistas, señores. Bueno, vale la pena subir hasta acá. Qué vistas. Vean la maravillosa planicie de Yucatán.
Cuando ven ustedes esto, se dan cuenta que de plano la península de Yucatán es un plato, es una meseta. No hay absolutamente nada más, no hay valles, no hay montañas, no hay cerros, absolutamente nada. Solo una hermosa planicie llena de selvas, ciudades. Y bueno, está precioso. Yo creo definitivamente que Izamal es un lugar mágico en donde a mí me gustaría vivir. Y esta experiencia se va a quedar guardada aquí en este video para que la compartas con aquellos que todavía no conocen este lugar. Bueno, pues ya escucharon parte de la historia y queremos agradecer muchísimo al doctor Miguel Vera, cronista de la ciudad de Izamal. Muchísimas gracias por su tiempo, de verdad es que la historia es súper apasionante y es muy importante conocerla, ¿no? Para aprender de dónde venimos y también pues saber a dónde vamos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Mucho gusto. No olvides que si quieres un terreno en esta zona nos puedes contactar en los links de aquí abajo y en el próximo video te platicamos de uno de los mejores proyectos de la zona. No olvides también suscribirte y muchas gracias por vernos.